título del mensaje es Déjate llevar por Dios y nunca perderás el rumbo de tu vida. Y Zacarías capítulo 4, verso 6, dice: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Después de vivir 70 años como esclavos en Babilonia, el pueblo de Israel vuelve con la condición de edificarle una casa a Dios. El pueblo que vuelve no es el mismo que el que se había ido. El que se fue era un pueblo rebelde, obstinado, un pueblo desobediente. Pero el que vuelve es dócil, manso, obediente, por lo menos en el primer tiempo. Es decir, que la disciplina espiritual había logrado su objetivo y el pueblo nunca más volvió a ser politeísta. Y ahora darían lugar a la construcción de la nueva casa del templo bajo la dirección del Espíritu Santo, en sumisión y en dependencia al Espíritu Santo. ¿Quién era este Zorobabel? El mensaje de Dios estaba destinado a Zorobabel. ¿Quién era? Era el líder de los repatriados, era el líder de aquellos que habían regresado de Babilonia, pero también era el encargado, el líder de la construcción del nuevo templo, de la nueva casa para Dios. Y Dios, el mensaje es para él. Y Dios le dice que lo único que necesita era el Espíritu Santo. Dios le prohíbe confiar en recursos humanos para edificar la casa de Dios. Dios le prohíbe apoyarse en sus propias fuerzas. Le prohíbe apoyarse en sus destrezas y habilidades para la construcción de la casa de Dios. Y le prohíbe confiar y apoyarse en recursos humanos, en la destreza y en la habilidad de otras personas para edificar la casa de Dios. Lo único que necesitaba para edificar su casa, llámese hoy en día para edificar tu hogar, tu empresa, tu ministerio, lo que seas, lo único que se necesita, el modelo sigue siendo el mismo. El modelo para edificarle casa a Dios sigue siendo el mismo. Y la base sobre la que tenemos que edificarle una casa a Dios es la dependencia y la sumisión absoluta del Espíritu Santo. Y para que Zorobabel no se olvidara de lo importante del mensaje de Dios, es que Dios vuelve a insistir y a reiterarle el mismo mensaje, solo que a través de otra persona, de otro profeta. Dice Ageo capítulo 2, verso 4, el Señor dice: Zorobabel, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, mi espíritu permanece entre ustedes. Zorobabel tenía que aprender que la clave, la iglesia de hoy, nosotros tenemos que aprender que la clave, que la llave sobre la que se edifica un ministerio, una casa, un hogar, sobre la que se edifica un trabajo, es la dependencia absoluta del Espíritu Santo. El modelo de Dios para edificar un hogar, para edificar una familia, para edificar un ministerio, para edificar una iglesia, el modelo de Dios sigue siendo
siendo el mismo. Lo único que necesitamos es su Espíritu Santo, una relación, una dependencia, ser dócil, sumiso y depender absolutamente del Espíritu Santo. El primer gran avivamiento que registra la Biblia después del exilio se levantó, se fundamentó sobre la base de la comunión con el Espíritu Santo. Al igual que el primer gran avivamiento que registra la Biblia en el Nuevo Testamento, se edificó y se levantó sobre la base de la comunión del Espíritu Santo. Ya no es un secreto. Todos aquellos que vivieron en el fuego del avivamiento de Dios a lo largo de la historia fueron personas que se relacionaron, que tuvieron una relación profunda y de largo alcance con Dios e hicieron de esa relación con el Espíritu Santo el fundamento y la prioridad de sus vidas. El diseño de Dios para edificar hoy en día es el mismo. Ni se te ocurra querer edificar apoyándote en tus propios recursos. Ni se te ocurra edificar la casa, la obra de Dios, tu hogar, tu ministerio, apoyándote en tus habilidades o en las habilidades que has conseguido en la escuela del hombre. Así no funciona. El Espíritu es la clave. Lo único que necesitas es depender absolutamente del Espíritu Santo. Siempre ha sido iniciativa de Dios estar cerca de sus hijos y tener una relación amigable con ellos. Desde el Edén, ¿quién fue el que tomó la iniciativa para restablecer la comunión? Para restablecer el vínculo que se había roto por el pecado con Adán y Eva. Dios. ¿No fue Dios el que descendió y buscó a Adán y a Eva que estaban escondidos entre los árboles? ¿Dónde estás tú?, dijo Dios. Y esa pregunta evidenciaba que Adán y Eva se habían extraviado y que Dios venía a buscarlos. Y desde entonces, desde el Edén, siempre ha sido la misma historia. Dios buscando a sus hijos para tener intimidad con ellos. Dios buscando a su iglesia para tener una relación cercana con ellos. ¿Recuerdas a Israel cuando sale de Egipto? Dice que Dios los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí para encontrarse con Él. Está mal decir que Dios sacó a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. No es esa la razón fundamental por la que los sacó. Los liberó de las garras del faraón para llevarlos al desierto y tener comunión con ellos. 7 veces se dice que Moisés le dijo a Faraón: deja a mi pueblo que vaya al desierto para que me sirva. Éxodo 7:16. Jehová me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. La palabra sirva, me sirva, es traducida en otras versiones como que me adore. Deja a mi pueblo que salga al desierto para que me adore. No se trataba de hacer algo para el bien de Dios, sino de estar con Dios, de estar en comunión con Dios. Dios quiere que su pueblo tenga comunión con Él en el desierto. Por eso, Éxodo 19, versículo 4, dice: ustedes han sido testigos de lo que hice con los egipcios y de cómo a ustedes los he guiado hasta mí. Moisés interpretó la voluntad de Dios y sacó al pueblo, llevó al pueblo fuera del campamento para que se encontrara con Dios. Éxodo 19:17 dice que Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios. La gran pregunta que yo les hago en esta mañana es: ¿aceptó el pueblo
Aceptaron los israelitas la invitación cordial que Dios les extendía a tener intimidad con Él. ¿Aceptaron los hijos de Dios en el desierto la invitación de Dios a tener comunión? No. Dios fue desairado. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 19. Le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. Y así que el pueblo se mantuvo a distancia de Dios. Qué tristeza. La misma historia. El hombre escondido entre los árboles y Dios buscándolo para restablecer la amistad. Aquí tenemos al pueblo de Israel que sale de Egipto con mano poderosa, Dios le saca, y tenemos al pueblo de Israel desairando a Dios, no queriendo tener comunión con Dios y queriendo vivir a distancia de Dios. Siempre la misma historia. Tras el exilio, después de que Israel viviera 70 años en Babilonia como esclavo, vuelven. Y Dios los invita nuevamente, los convida nuevamente a tener comunión con Él. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 1, verso 3. El Señor dice: regresen a mí y yo me volveré a ustedes. El pueblo de Israel no podía entender cómo este Dios les pedía semejante cosa. ¿Cómo que vamos a volver a Dios si no nos fuimos a ninguna parte? ¿Cómo que vamos a volver y regresar a Dios si te estamos sirviendo? El pueblo de Israel servía a Dios por las mañanas y por la tarde. Le traían ofrendas, sacrificios 2 veces al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Todos los días sirviendo a Dios, y Dios le dice: regresen a mí. ¿Cómo se explica eso? Se explica de la siguiente manera. Es que aquí hay un principio espiritual bien profundo, que se puede servir lejos de Dios. Se puede servir para Dios lejos de Dios. El gran problema que tenemos los creyentes es que hemos confundido y creemos que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios. La primera responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es servir a Dios, luego servir para Dios. Pero nosotros hemos creído, al igual que ellos, que servían 2 veces al día para Dios los 7 días de la semana. Ellos sustituyeron la comunión por el servicio. Y nosotros creemos que es lo mismo. Pastores y líderes que creen que servir a la iglesia de Dios es lo mismo que servir a Dios. Nada más alejado de la verdad. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. El principio espiritual contenido en este pasaje es que se puede servir lejos de Dios. ¿Cuándo llegará el momento en que nos demos cuenta que Dios nos anhela a nosotros antes que a nuestro servicio?
Dice Santiago capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Anhela qué? Nos anhela a nosotros, no a nuestro servicio. Primero, Dios anhela comunión con nosotros. Lo mismo que anhelaba tener con Adán y Eva. Lo mismo que anhelaba tener con el pueblo de Israel en el desierto. Lo mismo que anhelaba tener con el pueblo que había regresado de Babilonia. Regresen a mí, y el regresen a mí es para el pueblo, no es para los inconversos. Es para el pueblo que sirve a Dios, es para los hijos de Dios que sirviendo a Dios están desconectados de Dios. Es posible servir para Dios lejos de Dios, desconectados de Dios, desconectados de la fuente divina. Regresen a mí sigue siendo el clamor de Dios para todos aquellos creyentes, hijos de Dios, que sirven, pero lo hacen desconectados de la fuente. De todas aquellas personas que ya no comulgan con nosotros, de aquellas personas que ya no comulgan con otros creyentes y que no se congregan, solemos decir que tienen que regresar a Dios. Cuando usted escucha la expresión que debes volver a Dios, estamos entendiendo que debe volver a congregarse. Una persona que se congregaba y ya no lo hace, tiene que volver a Dios. Sí, claro que es así. Claro que es así. Pero lo que el gran error es no tener en cuenta, es que no asociamos el hecho de que un creyente puede estar en perfecta comunión con la iglesia y servir lejos de Dios. Se puede estar en perfecta comunión con la iglesia, se puede estar en perfecta comunión con otros creyentes y servir lejos de Dios. Dios les ordenó a quienes regresaban del exilio que edificaran un templo. Y los castigó duramente, como lo hemos visto en los domingos anteriores. Como Dios castigó duramente a su pueblo durante todo el tiempo en que ellos desobedecieron y postergaron la obra de construcción del templo. ¿Por qué Dios fue tan duro? ¿Por qué Dios fue tan severo con el pueblo que postergó la edificación del templo? ¿Por qué Dios tenía tanto interés en que su pueblo le edificara un templo? Porque lo que a Dios le interesaba no era el edificio en sí, sino lo que esto representaba, la comunión, volver a tener comunión con Dios, restaurar la relación rota por el pecado. No debes olvidarte que en aquel entonces, la persona que quería tener comunión con Dios debía ir al templo. Porque Dios vivía en el templo hecho de manos. En aquel entonces Dios vivía en el lugar santísimo, vivía en el templo, y las personas que querían relacionarse con Dios tenían que ir al templo. De modo que Dios está interesado en que se construya el templo, porque a lo que a Dios le interesa es restablecer la amistad con su pueblo. Durante todo el tiempo en que el pueblo postergó la edificación, era una señal, demostraba que tenía muy poco interés en restaurar la relación rota con Dios. Y ellos creyeron que era lo mismo servir en el altar, traer ofrenda, sacrificio, adoración y holocausto, era lo mismo que tener comunión con Dios. Y es hora de que aprendamos, iglesia, es hora de que aprendamos que no es lo mismo. Servir para Dios no es lo mismo que servir a Dios. Servir al pueblo de Dios no es lo mismo que servir a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Dice Marcos 3, 13 y 14. Los llamó para que estuvieran con Él.
y luego para enviarlos a predicar. Lo mismo que sacó a Israel de Egipto para que estuvieran con él en el monte Sinaí. Pero Dios fue desairado una y otra vez, como lo es hoy en día, que preferimos servir para Dios antes que servir a Dios en intimidad, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Hacemos lo mismo que hicieron ellos. No tenemos problemas en hacer sacrificios para hacer algo para Dios. No tenemos problema en sacrificar una noche y viajar toda una noche para servir todo un día y volver toda una noche para estar a tiempo y no faltar en nuestros trabajos. Pero ¿cuántas de esas personas que están dispuestos a hacer grandes sacrificios para Dios pueden hacerlo toda esa noche para estar con Dios en oración? ¿Te das cuenta que es más fácil servir para Dios que servir a Dios en oración, en el lugar secreto y en la carpa del encuentro? ¿Te das cuenta que al igual que ellos, nosotros sustituimos la comunión con Dios por el servicio para Dios? ¿Te das cuenta que la disciplina espiritual más difícil de practicar es la oración? ¿Te das cuenta que el infierno tiene todos los cañones contra nosotros y tiene toda su artillería para desconcentrarte de la principal tarea, que es permanecer en la presencia de Dios, en el lugar secreto y en la carpa del encuentro? ¿Te das cuenta que el infierno tiene todos sus cañones para atentar contra el lugar secreto? ¿No fue esta la razón por la que el pueblo de Israel siempre recibió ataques del enemigo cuando estaba construyendo? Después de 16 años ellos comenzaron a construir el templo, y desde el momento en que comenzaron la edificación, durante todo el tiempo de la edificación fueron perseguidos, criticados, acusados. El enemigo se opuso. ¿Se oponía a qué? Se oponía a que el pueblo de Israel edificara un templo, lo que es lo mismo. Se oponían a que el pueblo de Israel restableciera la comunión con Dios. El diablo no se va a oponer a que sirvas, si pudiéramos entenderlo. El diablo no tiene problema en que sirvas para Dios, en que adores a Dios, en que vengas a la iglesia y te congregues. El diablo no tiene problema ni siquiera con que prediques a Jesucristo, si todo esto lo haces desconectado de la fuente divina. No tiene problema, créeme. El diablo no tiene problema que vengas a la iglesia, que estudies la Biblia, que estudies teología. No tiene problema con que adores y cantes al Señor, ni siquiera tiene problema con que prediques, si todo esto lo haces desconectado de la fuente divina. Porque todo lo que hacemos para Dios, que no es el resultado de haber estado con Dios en el lugar secreto y en la carpa del encuentro, todo lo que hacemos para Dios, desconectados de Dios en el lugar secreto y en la carpa del encuentro, es un trabajo en la carne. Pablo lo aclara en el Nuevo Testamento, es obra en la carne, y la obra en la carne no tiene resultados espirituales. Por eso es que el diablo se sienta frente de nuestra cara, de nuestra casa, y se mata de risa. Se mata de risa porque no somos ninguna amenaza ni para él ni para el infierno. No constituimos ninguna amenaza, créeme. El hecho de que nos congreguemos, estudiemos la Biblia, aún prediquemos, si lo hacemos desconectados de la fuente, no somos ninguna amenaza, porque es un trabajo en la carne que no tiene resultados espirituales. Pero qué diferente cuando venimos a la iglesia, cuando servimos para Dios, cuando adoramos, traemos nuestra ofrenda o predicamos del evangelio, y todo lo que hacemos para Dios es el resultado de haber estado con Dios en el lugar secreto. Eso es un esfuerzo en el espíritu y los resultados van a ser sobrenaturales.
La fortaleza de Satanás caerán como piezas de dominó. El reino de las tinieblas va a temblar porque las personas serán trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Que tu matrimonio no se arrugue. Un matrimonio que trabaja duro se potencia, crece y recibe bendiciones sobrenaturales de parte de Dios. Un matrimonio saludable requiere mucho trabajo, pero al final vale la pena. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. ¿Te das cuenta? Por eso el diablo lo que no quería es que el pueblo de Israel edifique templo, porque el templo significaba comunión con Dios. Entonces el pueblo de Israel cambió la comunión por el servicio, igualito que nosotros, que no tenemos ningún problema hacer sacrificio de nuestro trabajo para ir a hacer algún servicio a la comunidad, para ir a algún servicio social o algún servicio en la iglesia. Pero no pasamos tiempo con el Señor. Lo hacemos desconectados de Dios. Es un trabajo en la carne que no tiene impacto y que no tiene frutos espirituales. Es una estrategia del infierno. Por eso el regresen a mí es para la iglesia, no es para los inconversos. ¿Cómo que regresemos? El pueblo de Israel no puede entender como nosotros no podemos entender que el pastor traiga un mensaje donde dice Dios está llamándonos a regresar. Si estamos acá, pastor, si venimos todas las semanas, si servimos para Dios, regresen a mí, es para los creyentes que sirven, que están en perfecta comunión, pero que están desconectados de la fuente divina porque han perdido a Dios en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. ¿Has visto? Desde el Génesis hasta Malaquías, desde el Edén hasta el regreso del exilio, la misma historia. El pueblo negándole al Señor la comunión que Él tanto anhela tener con nosotros. Es la historia que se repite. La historia se repite. Adán y Eva escondidos porque no quieren restaurar su relación con Dios. El pueblo que le dice a Moisés que nos hable el líder, pero nosotros no queremos que Dios nos hable directamente. El pueblo que regresa del exilio y que cambia la comunión por el servicio. Regresen a mí, le dice el Señor. Es la misma historia. Se le niega al Señor la comunión que Él tanto anhela tener con nosotros. Desairamos a Dios. Rechazamos la invitación a la intimidad. Rechazamos la intimidad con Dios. Preferimos servir para Dios antes que estar con Dios. Es lo que más nos cuesta. Levantar la carpa del encuentro todos los días, hacer una cita con Dios y no fallar en esa cita. No cancelar esa cita, es lo que más nos cuesta. ¿Cómo está nuestra carpa del encuentro? Hay polvo ahí, ¿no? Está medio derruida. Pues levantémosla otra vez. Porque el clamor de Dios y la palabra de Dios para este tiempo, para la iglesia, es regresen a mí. No dice regresen al servicio, eso es la consecuencia, está todo bien eso. No digo que no tenemos que hacerlo, se entiende lo que estoy diciendo. No digo, por el amor de Dios, claro que tenemos que servir a Dios, para Dios. Pero el mensaje de Dios es regresen a mí. Quiero encontrarme contigo en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Y esa es la invitación que rechazamos siempre, desde Adán y Eva hasta la vuelta del exilio. Y la historia continúa en el Nuevo Testamento. Esa iglesia dependiente y llena del Espíritu Santo se volvió con los años una iglesia ácida, fría, religiosa. ¿Por qué? Porque había perdido el mayor tesoro que tenía, que era la comunión con el Espíritu Santo. Entonces la historia vuelve a repetirse. Dios tiene que volver a invitar a la iglesia a volver a Dios. ¿Sí, pastor? Sí. Apocalipsis, capítulo 2, verso 3, versículo 2. Despierta, le dice Dios a la iglesia, no a los inconversos. Despierta,
arrepiéntete y ¿qué? Regresa a mí. Y Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús le mandó una carta a las iglesias de Apocalipsis. Las iglesias eran perfectas, humanamente eran perfectas. Eran iglesias con programas entretenidos, eventos bien programados, congresos multitudinarios, organización extrema, mensaje impactante. Era perfecta, solo que había olvidado el lugar secreto. No era una iglesia dependiente del Espíritu Santo. ¿Por qué lo sé? Porque el Espíritu Santo está al lado afuera. Jesús está tocando a las puertas del lado de afuera, ya no está adentro. Todo hermoso, todo bonito, pero ya no está Dios. Dios está del lado afuera tocando, queriendo tener comunión. Si alguien escucha mi voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Volveremos a tener intimidad. Quiere decir que la iglesia había perdido la intimidad. Por eso Dios le dice, regresen a mí. Pero ¿cómo que vamos a regresar si es una iglesia modelo? Es una iglesia perfecta. Es una iglesia con programa para niños. Es una iglesia con programas para adolescentes y preadolescentes. Es una iglesia que tiene radio. Es una iglesia que tiene trabajo con los niños y que tiene hogar de niños. Es una iglesia perfecta. ¿Cómo que regresen a mí? El mismo regresen a mí del Antiguo Testamento. Porque la iglesia había cambiado la comunión por el servicio. Y Dios dijo, vuelvan a mí. Mi espíritu los anhela celosamente, dice Santiago. Ya guardaban una fachada. Por fuera la iglesia parecía espiritual, pero por dentro estaba seca, fría, congelada, al igual que nosotros, que guardamos una fachada de hombres espirituales y mujeres espirituales. Pero hemos perdido el fuego de la pasión por Dios porque descuidamos lo más precioso que tenemos, iglesia. Lo más precioso que tenemos es Dios en el lugar secreto, es la comunión con el Espíritu Santo. Regresen a mí, dice el Señor. Por eso al principio del mensaje dijimos que vamos a obedecer a Dios. La obediencia consiste en volver a levantar la carpa del encuentro, en volver a sacar una cita con Dios todos los días y no suspendas, no canceles la cita que tengas con Dios. Porque todo lo que haces desconectado con Dios no tiene impacto, no tiene fruto, no tiene resultado. Los resultados son paupérrimos. Y Dios le dijo a Ageo, ¿te acuerdas a la iglesia? A los que volvieron, les dijo, todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen está contaminado por el pecado. No lo acepto, no me agrada, no lo quiero. Volvamos a la comunión, iglesia. Hagamos la firme determinación de volver a levantar la carpa del encuentro. Volvamos a levantar las estacas. Apartemos un lugar de nuestra habitación, de nuestra casa. Y todos los días tengamos un encuentro con el Señor. Que todo lo que hagamos para Dios, que está bien, tiene que ser el resultado de haber estado con Dios antes. Recuerden que Jesús dijo que había escogido a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Primero con Dios. Regresen a mí. Despierta, arrepiéntete y regresa a mí, le dijo Dios, Jesús, a la iglesia en Apocalipsis. Ponte de pie, por favor. Todo el mundo me cierra los ojos. Todo el mundo hace reverencia ante Dios en esta mañana. Todo el mundo hace reverencia ante Dios y su palabra en esta mañana. Y hemos tomado ya la decisión al comienzo. Dijimos que le íbamos a obedecer. Hicimos un voto, un pacto que obedeceríamos la voz de Dios. La voz de Dios es: regresen a mí. Terminemos con esta historia de desairar a Dios. Abortemos con esta historia de rechazar, de negarle a Dios la comunión que quiere tener con nosotros. Qué descarados y sinvergüenza que somos. No es nosotros que queremos tener comunión con Dios, es Dios que quiere tener comunión con nosotros y nosotros lo dejamos pagando. Qué sinvergüenza que somos.
Qué caraduras que somos. Qué caraduras. Desairando a Dios desde el huerto hasta Apocalipsis. Desde Adán hasta la iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfeso. Siempre la misma historia, descuidando el tesoro más preciado que tiene la iglesia, que es su Espíritu Santo. Y yo soy el primero. Por eso te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón por descuidar ese bendito lugar tanto tiempo. Y pido perdón en nombre de toda la iglesia, Señor. Que nos perdones por haber sido tan descarados, beligerantes, groseros y agresivos contigo. Hoy nos volvemos a ti, iglesia. Haz tu oración. Me vuelvo a Dios de todo corazón. ¿Lo puedes decir? Me vuelvo a Dios de todo corazón. Y edificaré casa para Dios que se levante sobre la dependencia y la sumisión del Espíritu Santo. Edificaré mi hogar. Para los padres que hoy presentan sus niños, este es el mensaje. Edifiquen sus hogares por el amor de Dios. Ni se te ocurra confiar en otra cosa o en otra persona que no sea el Espíritu Santo para edificar tu familia. Basta ya de apoyarnos en nuestras fuerzas. Basta ya de apoyarnos en las fuerzas de otras personas o en las capacidades y habilidades de otras personas. Dios le dijo a Zorobabel que quede claro que lo único que necesitas es mi espíritu. Para edificar casa, lo único que necesitas. Pero nosotros, como tenemos ideas brillantes, también edificamos sobre la base de los proyectos personales que tenemos. Antes de anteponer los intereses de Dios y antes de anteponer la presencia de Dios. Señor, edificaremos, papá, mamá. Voy a edificar mi matrimonio y mi familia sobre la base de la dependencia del Espíritu Santo. Pastor, líder, voy a edificar el ministerio. La iglesia, la célula, el ministerio, lo que sea que Dios te confió, sobre la base de la dependencia del Espíritu Santo. Voy a edificar mi empresa, mi trabajo, mi negocio, mi consultorio, sobre la base de la dependencia del Espíritu Santo. Y no sobre la base de las capacidades que adquirí en la escuela del hombre. Todo eso lo pongo a tus pies, Señor. Y solo me va a servir si dependo de ti en todo. Señor, yo quiero declarar que la iglesia se va a edificar sobre la base de la dependencia, de la sumisión y de la comunión al Espíritu Santo.